Boa tarde. Sou Jéssica Carvalho Morres, diretora executiva da Conectas Direitos Humanos, e estarei mediando a mesa de hoje sobre a luta contra a violência de gênero e o trabalho pro bono, né, advogados e advogadas pro bono, o papel de advogados nessa área. Então, gostaria primeiramente de agradecer a presença de todas e todos, também dizer que tivemos uma pequena mudança no painel. A Djamila estava marcada para fazer parte do nosso painel hoje. Ela é a secretária de Direitos Humanos secretária adjunta de Direitos Humanos aqui da cidade de São Paulo, mas, infelizmente, hoje pela manhã soubemos que ela foi hospitalizada, então tivemos uma pequena mudança e, na realidade, sempre a gente, né, tenta fazer de um limão uma caipirinha, né? Então, com isso, convidamos, na realidade, a Anália, que teve no painel anterior, para trazer uma visão, inclusive, que estava faltando no painel, na realidade. Então, é uma visão também, ela faz parte da Federação Argentina da LGBT, e, então, trazer também essa visão, esse olhar, essa lente de violência de gênero. Então, com isso, eu vou apresentar as minhas colegas panelistas e pedir para que cada uma fale por 15 minutos. A gente está começando um pouquinho atrasado o nosso painel, então, falar por mais ou menos 15 minutos e depois a gente abre para perguntas. Então, à minha esquerda, a Daniela Quintanilla Matef, ela vem do Chile, de uma organização, inclusive uma organização parceira nossa, Corporação Humanas. Ela trabalha na equipe jurídica da Humanas, com enfoque em temáticas de litígio estratégico e cumprimento de decisões de direitos humanos. Também estuda encarceramento feminino e política de drogas na América Latina. Então, com isso, eu peço para a Daniela falar um pouco e depois eu apresento as próximas palestrantes. Obrigada. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sabemos lo que significa organizar un evento de esta magnitud, así que todos mis agradecimientos y respeto y profunda admiración por el tremendo evento que están organizando, así que feliz de poder ser parte de este espacio. Yo quiero centrarme en mi presentación partiendo por situarme en las dificultades y obstáculos que en general se encuentran en sede judicial en casos de violencia en contra de las mujeres, para desde allí poder compartirles lo que ha sido nuestra experiencia en utilizar el litigio estratégico como plataforma para la incidencia política en materia de derechos humanos de las mujeres y de acceso a la justicia. Primero voy a compartir 3 extractos de casos reales que tenemos nosotras en Corporación Humanas, que creo que visibilizan y dejan ver cuáles son estos estigmas y estereotipos de género que operan como reales revictimizadores de la experiencia ya traumática de una víctima que va en búsqueda de justicia. El primero es el de una chica de 18 años que es violada después de una fiesta por el novio de una amiga muy cercana de ella, un chico que tenía 23 años. Al terminar el asalto sexual, él la besa, la abraza, la contiene y le dice: hace mucho tiempo que yo quería hacer esto, y no te preocupes porque ninguna de tus amigas va a saber esta traición y a ti no te va a pasar nada, así que tú tranquila. Ella llega a su casa profundamente afectada, por supuesto. La mamá la lleva a una estación policial en donde ella hace la denuncia, y en el marco de la denuncia la chica tiene que enfrentar 2 horas de interrogatorio por 3 oficiales policiales varones que le preguntan y la interrogan de manera permanente y majadera respecto de por qué ella estaba en la habitación con el novio de la amiga, si había o no tomado alcohol, por supuesto, que qué ropa tenía puesta, y toda esa serie de interrogaciones que estoy segura que más de alguna de ustedes las conoce y las ha tenido que enfrentar en el marco de representación jurídica a mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales. Luego de esto es llevada a la estación de salud, y en la estación de salud tuvo que esperar durante 4 horas de pie para que le hicieran los exámenes, hasta que sale uno de los enfermeros o funcionarios del local a gritar a viva voz al frente de todo el mundo que pase la niña de la violación. Después de eso, el examen no es concluyente, lamentablemente. De nuevo, en la estación de salud es interrogada nuevamente por
médicos que le vuelven a preguntar si había tomado alcohol, por qué estaba en la habitación con el novio de la amiga, si se la había insinuado o no, si es que ella había dado muestras de que estaba interesada en él, etc. Y cuando le toca la hora al agresor de ir a declarar, se demora 5 minutos, invoca su derecho a guardar silencio y dice que a pesar de que él entiende por qué ella se puede haber sentido violada, por recomendación de su abogado, él no va a declarar. Después de casi un año de investigación, el Ministerio Público no formaliza porque considera que hay falta de prueba. En el segundo caso, una madre recurre a una estación policial para denunciar que su hija de 22 años está siendo víctima de violencia intrafamiliar por parte de su novio. Relata que ante la insistencia de la mamá, que le insiste a la hija una y otra vez que termine esa relación, la chica decide irse a vivir con el novio y él impide todo contacto de la madre con su hija. En la policía le dicen que sin ratificación de la hija no se puede activar ningún sistema de protección porque es un requerimiento que la propia víctima ratifique la denuncia. Unas semanas después llega la chica a la casa de la madre nuevamente, brutalmente golpeada. La mamá le ruega que por favor haga la denuncia, la chica se niega, el novio llega a buscarla, se vuelve a ir. Y ella esa semana, ante la falta de comunicación que tenía con su hija, recurre 2 o 3 veces al Ministerio Público, ya no a Carabineros, sino que al Ministerio Público para hacer la denuncia, le repiten lo mismo, ella insiste, está desesperada, hasta que una funcionaria se para y de vuelta le grita al frente de todo el mundo, mire señores, si a su hija le gusta que le peguen, eso no es culpa mía, si usted es una mala madre, eso no es mi responsabilidad, mi trabajo no es hacer que usted se sienta más tranquila después de haber criado mal a su hija. La mujer vuelve a la casa y un par de días después la chica fallece por hemorragias internas, producto de la golpiza. El tercer caso, de nuevo, otra violación. Una joven de 24 años es violada después de una fiesta. Ante la agresión, ella lo golpea con una botella, logra huir de la casa del sujeto que la estaba agrediendo, desnuda, toca la puerta del vecino, el vecino la coge, llama a Carabineros y se inicia el proceso judicial. Hay un informe médico que relata que ella tiene lesiones anales y vaginales, que el sujeto tiene moretones en sus brazos que tienen características de ser heridas defensivas propinadas por ella. Ella tenía la ropa rasgada, había consumido efectivamente mucho alcohol. Y durante el juicio penal, que duró alrededor de una semana, se citó a declarar a 7 testigos, todos los cuales dieron cuenta que ella era conocida en el pueblo porque ella era la casquivana del lugar. Todo el mundo la había visto en una fiesta besándose con el chico, que la niña tiene un hijo de 5 años, que tiene un novio que no es el padre del hijo. Y en definitiva el tribunal, ninguno de estos 7 testigos la conoce a ella personalmente. Ella no conoce a ninguno de ellos y tuvo que sentarse ahí a escuchar 7 declaraciones de, en definitiva, lo puta que ella es, porque eso era la declaración. Y en definitiva el tribunal considera que el relato de ella no es creíble porque se escuchó a 7 testigos que daban cuenta de sus conductas sexuales previas y que por otra parte el sujeto sindicado como el posible agresor, que era un militar que tenía un arma de fuego en su casa, lugar en el que ocurrió la violación, era una persona de conducta intachable, por lo tanto estas agresiones que ella denuncia eran un relato que simplemente no era creíble para el tribunal y lo absuelven. Este es un caso que está en la Comisión Interamericana hoy día en espera de informe de fondo, así que esperemos obtener justicia por esa vía. Entonces, frente a estos casos brutales, que a todas luces son una vulneración a los derechos de las mujeres, pero que no son casos aislados y que nos permiten ver las deficiencias estructurales de un sistema que no comprende la violencia en contra de las mujeres, y que no tiene la capacidad, ni ha tenido, en el caso de Chile al menos, la voluntad política de poder reformar ese sistema para efectivamente acoger a las mujeres de manera apropiada, tenemos la herramienta del litigio estratégico que nos da una oportunidad de poder hacer incidencia política, porque a raíz de casos como estos, es decir, a raíz de un caso en particular que nos permite visibilizar estas deficiencias estructurales, tenemos una serie de posibilidades que nos permiten decir este caso que le ocurre a esta mujer, le ocurre a todas las mujeres. Y por lo tanto, no solamente buscamos justicia para esa mujer víctima y castigo para ese hombre agresor, sino que esto nos permite dar cuenta de que la discriminación es estructural, que hay estereotipos que condicionan la actuación de los operadores de justicia y que
al condicionarla negativamente con estos imaginarios de buena o mala víctima, de un relato creíble o no creíble, lo que hacen es introducir una barrera de acceso a la justicia, una vulneración a los derechos de esa mujer, y en definitiva también profundizan estos dispositivos de control social sobre lo que significa ser mujer y cuáles son esas conductas que son naturalmente atribuibles a nosotras, cuáles son los comportamientos buenos y malos que podemos o no tener, de manera de trascender a esa experiencia personal de la mujer, poder empoderar a las mujeres víctimas para que también se transformen ellas mismas en víctimas activas y en agentes de cambio, para poder sobrevivir a la experiencia traumática de la violencia y a la experiencia traumática de una búsqueda de justicia en estas características. Entonces, a propósito de todas estas potencialidades que nos representa el litigio estratégico, lo que hacemos nosotras en el cotidiano es además desarrollar estrategias comunicacionales que puedan, por una parte, fortalecer el caso individual, pero también fortalecer la necesidad e instalar la necesidad en la sociedad de que hay cambios estructurales que se requieren y que son necesarios para poder dar una atención adecuada a los casos de violencia y proteger de manera efectiva los derechos de las mujeres. Estas estrategias individuales que nosotras llevamos adelante no podrían tener un buen resultado si no hiciéramos un trabajo articulado con otros actores sociales, con organismos públicos y privados, con organizaciones de mujeres y feministas sin duda, con operadores de justicia, con medios de comunicación y con otros actores sociales y políticos que permiten transformar esta demanda no solamente en una cosa sectorial, un asunto de mujeres, sino que realmente como una plataforma de avance para una sociedad más inclusiva y más respetuosa de los derechos. Entonces la incidencia política tiene muchas aristas. Una de ellas es el litigio, y en este marco obviamente de el litigio pro bono que venimos hablando, porque además muchas de estas mujeres no tienen la posibilidad económica de sostener un juicio de estas características, ni menos con la especificidad que requiere abordar temáticas de violencia de género en estos contextos. Entonces, la incidencia política es en realidad un marco súper amplio de acciones que tienen que ver no solamente con el litigio, sino que con utilizarlo para recopilar información, documentar casos emblemáticos que nos permitan visibilizar estas deficiencias estructurales, poder crear contenido desde una perspectiva de derechos y desde una perspectiva de género que se pueda traducir eventualmente en propuestas de reformas legales o administrativas, hacer seguimiento legislativo. Nosotras trabajamos mucho en nuestra organización en el seguimiento legislativo, participando activamente en las comisiones del Congreso, y estos casos nos permiten instalar esa necesidad también en ese espacio, para sensibilizar, para crear conciencia, para dar cuenta de esta problemática. Obviamente las estrategias comunicacionales, como les decía, también nos permite aumentar la participación en la vida pública y política de las voces de las mujeres, no solamente de nosotras en tanto mujeres activistas, sino que también en este nuevo rol que muchas veces toman las mujeres que han sido víctimas de transformarse en voceras de sus propias causas y de tener ese espacio de reparación, de poder contar su historia, de poder sentir que su historia se pone en función de una transformación social que va a permitir que esto a otras mujeres no les siga ocurriendo, o al menos que a esas otras mujeres que sí les ha ocurrido y que lo han vivido en silencio, sepan a través de su historia, de esta mujer que sí se atrevió a levantar la voz, que no están solas, que los cambios son posibles, que son necesarios y que esta experiencia no les pasa a ellas por ser ellas una sujeta en particular, sino que les pasa en tanto mujeres. Y esa resignificación del trauma es realmente muy potente y muy movilizadora para las mujeres y por supuesto para nosotras también desde el acompañamiento que les hacemos en esta tarea. Entonces, para no quedarnos solamente con el vaso medio vacío y poder quedarnos un poco con el optimismo de que los cambios sí son posibles, les quiero contar el caso de Karina Sepúlveda, que es un caso muy dramático, pero que les aseguro que va a tener un final más o menos feliz. Karina era una mujer de 34 años que sufrió violencia intrafamiliar por 18 años de parte de su marido y padre de sus 3 hijos.
durante todo el tiempo en que ellos mantuvieron una relación de pareja, es decir, desde que ella tiene 16 años, desde que ella está como formándose autónomamente como mujer, se involucra con este sujeto que permanentemente la violenta sexualmente, la amenaza de muerte, la golpea brutalmente. De hecho, en el juicio se acreditaron 64 cicatrices en el cuerpo de Karina, algunas más recientes, otras bastante más anteriores. Y en su relato ella da cuenta de cómo para ella era imposible denunciar a Claudio, que era su parejo, uno, por la pérdida de herramientas y autonomía que sabemos que le ocurre a las mujeres, pero además porque este sujeto tenía una orden de detención por robo con violencia y estaba libre. Carabineros había ido a su casa más de una vez, porque los vecinos habían llamado por escuchar las golpizas, nunca lo habían detenido. Entonces, ¿qué confianza podía tener ella en recurrir a la policía con un sujeto que es prófugo de la justicia y que vive al lado de ella? La trataba, bueno, peor que al perro, literalmente. Le decía, el perro hace más caso que tú, por eso te tengo que golpear. La hacía comer comida del suelo, la hacía dormir en el patio, la sacaba la ropa, la desnudaba cuando estaba lloviendo y la hacía dormir afuera. Encerraba a los hijos en la casa y a ella la sacaba para afuera y la hacía escuchar cómo él golpeaba a los hijos. O sea, era una cosa realmente brutal. El sujeto tenía consumo problemático de alcohol y de drogas. Tenía un arma de fuego con la cual dormía abajo de su almohada todos los días. Y en el último episodio de violencia ocurre que el sujeto empieza a maltratar al hijo, que tenía 18 años en ese momento, lo trata de maricón y fleto, que es como nuestro ofensa para las personas homosexuales, porque el chico le quería ir a comprar un regalo de cumpleaños a un compañero de él de colegio. Entonces, ante este maltrato, Karina defiende a su hijo, al frente de él, digamos, y él se ensaña, la golpea hasta literalmente que se cansa y se queda dormido. Ella entra al baño, se da una ducha, cuando sale mira su cuerpo, en las condiciones en las que estaba, se imagina que la próxima vez va a ser su hijo, va a la pieza, saca la pistola y le dispara en la cabeza. Y lo mata. La llevan presa, por supuesto. Ella inmediatamente después del hecho agarra a sus dos niños más pequeños, los mete en una pieza, les da juguetes, les sirve el desayuno, esto fue muy temprano en la mañana, y llama a la policía. Cuando la policía llega a su casa, ella relata todo lo que había pasado, de principio a fin, sin esconder ningún detalle, y por procedimiento ordinario, la policía tiene que hacer una pauta de evaluación de riesgo, que es una pauta de indicadores de riesgo para poder medir qué necesidad de protección tiene una mujer que está siendo víctima de violencia intrafamiliar. Le aplican la pauta de riesgo y la pauta roja, que ella se encontraba en un riesgo vital. Es decir, el sujeto tenía arma, tenía consumo problemático, la había amenazado de muerte. Entonces, ella saca como el puntaje más alto en esa evaluación y se activa este sistema judicial, no en protección de ella, porque ella ya había matado a su agresor, sino que por el parricidio, por haberlo asesinado. Empezamos el juicio y el Ministerio Público tiene una acción que es realmente lamentable. Era una fiscal mujer, además, muy dolorosamente, en la que ella nunca reconoce la gravedad de la violencia que estaba sufriendo Karina, a pesar de su relato, a pesar de que Karina había sido sometida a cirugías reconstructivas 3 veces por fracturas de nariz, de pómulo y de mandíbula, y nunca reconoce que haya habido una situación de violencia. De hecho, dice, si la situación de violencia hubiera sido de estas características como relata, ella entonces debió haber denunciado. No había ninguna denuncia por violencia intrafamiliar. Trata de insinuar a lo largo de la audiencia de juicio en reiteradas ocasiones que Karina tenía un amante. Dice literalmente, y esto es una frase textual, que fue muy dolorosa para todas las mujeres de las organizaciones de mujeres y feministas que estábamos ahí acompañando, que Karina lo mata porque ella se da cuenta que él ya no la golpea con la dulzura de antes. Y esa es la tesis del Ministerio Público. Por su parte, la Defensoría Penal Pública, afortunadamente, le toca a Karina una defensora, mujer, feminista, muy comprometida con estas transformaciones a las que hemos hecho
alusión, ella se pone en comunicación y contacto con nosotras y con otras organizaciones de mujeres y feministas. Levantamos una campaña comunicacional en la que lamentablemente tuvimos que hacer expresa todo este terror que había sufrido Karina, pero que en el fondo daba cuenta de todo esto que yo les decía al principio. Como un caso permite visibilizar las deficiencias estructurales de un sistema. Karina había sido operada 3 veces. Había recurrido al sistema de salud en múltiples ocasiones durante esos últimos 18 años. Era una mujer que evidentemente estaba siendo sometida a violencia y nunca desde el centro de salud se activó una red de protección. Carabineros había llegado a la casa por denuncias de los vecinos infinitas veces y nunca se había activado un sistema de protección. Por lo tanto, nuestra campaña decía relación precisamente con eso. O sea, cómo un Estado le falla a una mujer de esa manera durante 18 años y por el hecho de ella haberse defendido y haber salvado su vida, la vamos a llevar a la cárcel. Entonces se invoca una causal, una eximente de responsabilidad penal que se llama estado de necesidad exculpante, que es una causal que se introduce a raíz de la ley de femicidio, precisamente para los casos en que las mujeres terminan matando a sus agresores para defenderse. Esa era la tesis de la Defensoría, hicimos una campaña pública, ahí en la foto ustedes pueden ver la mujer que está de negro, es Karina, saliendo libre el día de que se dicta la sentencia absolutoria a favor de ella, porque se aplica por primera vez esta eximente de responsabilidad penal. La sentencia reconoce, afortunadamente, que, dada su condición de víctima de violencia en forma sistemática y grave por alrededor de 18 años, no le era exigible otra conducta al momento de haber dado muerte a su conviviente mientras dormía, por lo que si bien cometió un hecho típico y antijurídico, este no fue culpable, no siendo así merecedora de reproche penal. Lamentablemente, Karina pasó igual más de un año en prisión preventiva, tuvo que enfrentar no uno, sino que 2 juicios, porque en el primero se aplica la eximente, el Ministerio Público recurre de nulidad, la Corte de Apelaciones, en una evidente ausencia de conocimiento de lo que se estaba discutiendo, dice que el caso no cumple los mínimos requisitos de la legítima defensa, en circunstancias que nunca se habló de legítima defensa, sino que de otro tipo de eximente, porque evidentemente en un caso como este la legítima defensa no existe porque no hay proporcionalidad posible entre un agresor y su víctima. Por lo tanto, esa exigencia de proporcionalidad de la legítima defensa no tiene posibilidad de aplicación y es precisamente por eso que se introduce esta eximente de responsabilidad penal de estado de necesidad exculpante. En un segundo juicio, afortunadamente, Karina es vuelta, de nuevo es absuelta por los cargos, y ese día que aparece en la foto, ella se va libre a su casa, ella hoy día trabaja, es autónoma, es un poco vocera de su propia causa también, y logró no solamente sobrevivir a la violencia, sino que a raíz de este caso logramos realmente instalar esas necesidades de cómo el Estado tiene la obligación de prevenir, de sancionar, de erradicar la violencia en contra de las mujeres, de tener políticas que permitan la detección precoz de la violencia. Y eso se instaló en la agenda pública con mucha fuerza a propósito del caso de Karina. Hay otros avances. Bueno, estamos en Brasil, el caso de María da Peña es emblemático, significó un avance no solamente para el país, sino que realmente para toda una región, para el sistema interamericano de protección de derechos, y también surge a propósito del litigio estratégico y de esta experiencia victimizante que se convierte en una posibilidad de cambio. Muchos otros, como la tipificación del femicidio, los protocolos para las tomas de declaraciones en casos de violencia sexual, la capacitación a policías y operadores de justicia, el crear unidades especializadas de violencia de género y crímenes de violencia sexual. Todos estos han sido frutos de un trabajo unido de mujeres en estrategias articuladas desde distintas plataformas en las que cada una pone ese grano que puede poner, si es que es el litigio pro bono en el marco de una institución como esta, que dispone de abogados y abogadas que tienen su práctica regular y que de vez en cuando pueden tomar un caso como esto. Eso es importante, es un aporte, porque finalmente yo me quedo mucho con una frase de Simone de Beauvoir que dice: el feminismo es una manera de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Así que les pongo ahí el monito de entusiasmo, mujeres a la lucha, que somos muchas. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias.
Enfim, bem impactante um pouco do relato da Daniela, mas aí puxando com essa conclusão da Simone de Beauvoir, pensando um pouco né, a luta em grupos, né, como precisamos estar juntas e juntos para mudar essas realidades. Então, temos aqui uma experiência que começou aqui em São Paulo, agora este ano, e agora está tomando uma força maior, que é a Rede Feminista de Juristas. Né? No começo desse ano foi lançada essa rede e convidamos a Sofia Larriela para falar um pouco sobre a experiência dessa rede. A Sofia é advogada, criminalista, formada pelo Mackenzie, e com especialização em processo penal pela PUC aqui de São Paulo, tem mais de 10 anos de experiência nessa área. Então, pedi um pouco para a Daniela falar sobre essa trajetória, sobre essa inovação e como isso saiu daqui de São Paulo, está tomando uma força bem maior, se tornando uma rede nacional de advogadas e advogados pro bono, pensando nessa luta, muito seguindo, acho que o pensamento da Simone. Obrigada, Jéssica. Bom, meu nome é Sofia, a Jéssica já fez uma apresentação. Eu sou integrante da Rede Feminista de Juristas, a Defende. Nós somos um coletivo de mulheres feministas de esquerda que se juntou um pouco para isso. Diante muitas vieram da academia, muitas vieram até da vivência que a gente acaba tendo em fóruns, no sistema jurídico em geral, delegacias e tudo, que sempre é um ambiente muito machista, muito repressor. E aí surgiu um pouco dessa necessidade da gente se juntar, primeiro trocando experiências, mas depois também pensando de que forma a gente poderia não só ajudar as mulheres, mas mudar o sistema que a gente tem hoje. E pela fala da Daniela, a gente vê que não é só no Brasil, né? É um machismo totalmente estrutural, que vitimiza e revitimiza mulheres diariamente. Então, o grupo, assim como um todo, a gente entende que o direito ele deve ser utilizado para a gente atingir uma sociedade mais justa e igualitária. E a gente só vai conseguir fazer isso combatendo a violência de gênero em todas as suas formas, em todos os seus níveis. E a gente acha que isso só é possível através da participação de mulheres efetivamente no direito, não só na aplicação, mas também na produção do direito e na avaliação do direito. Então, partindo um pouco dessa ideia, depois de algumas reuniões, o grupo foi formado, e em 31 de maio, faz muito pouco tempo, a gente fez o nosso lançamento oficial da rede online, a gente fez a nossa página. E, em pouco mais de 48 horas, a gente tinha atingido 5.000 curtidas. E hoje esse número já mais que dobrou, a gente está quase com 12.000 curtidas nesse curto espaço de tempo. E isso mostrou para a gente como esse espaço precisava ser ocupado. E a repercussão traz outras coisas, né? A gente recebeu instantaneamente milhares de mensagens de mulheres que queriam fazer parte da rede, queriam ajudar, queriam integrar, tinham achado a ideia maravilhosa. Mas a gente também, em contrapartida, recebeu muitos casos de pedidos de ajuda, das mais variadas formas, desde assédio sexual e moral no trabalho, no ambiente de trabalho, desde casos de estupro, desde mulheres em situação de violência atual, mulheres que estavam em situação de violência, mulheres que passaram pela situação de violência, estavam sendo ameaçadas por ex-companheiros, amigos, enfim. E aí, nesse ponto, eu acho que é legal a gente destacar um caso que a gente recebeu mensagens de todo o país. E isso foi um pouco, o Instituto pediu para eu dar um pouco essa visão de como a gente recebia essas mensagens, como a gente recebia esses pedidos de ajuda e como a gente viabiliza as duas essas mulheres. Muitas, como eu já falei, a gente recebe por Facebook, pelo inbox, pedindo de ajuda, então a gente destaca uma integrante para a gente fazer a assessoria dessa mulher. Quando é fora do estado, a gente aciona parceiras que a gente tem hoje, como a Jéssica introduziu. A gente, eminentemente, está no estado de São Paulo, mas a gente está conseguindo ampliar cada vez mais. E o futuro, nas nossas expectativas, é realmente atingir o país inteiro e ter essa atuação efetiva e articulada como uma rede de proteção mesmo no país inteiro.
Até porque, apesar do nome juristas, nós não somos apenas juristas, a gente tem, além de estudantes de direito, psicólogas, assistentes sociais e tudo isso. Então, realmente a ideia é criar uma rede de proteção que a gente possa ajudar essas mulheres e combater cada vez mais essas violências que elas sofrem. Bom, então, falando um pouco de um caso que foi muito interessante, e eu acho que mostra também outra faceta da advocacia pro bono, que tem a parte, obviamente, da judicialização, acompanhar nas delegacias e combater isso de frente, mas também tem uma parte que a defensoria ela faz um trabalho excelente, assim, mas a gente, quem estava acompanhando nos outros painéis, tem uma atuação limitada por falta de recursos, por falta de pessoal, e não consegue chegar até essas mulheres em todos os lugares que elas estão. Então, a gente teve um caso muito interessante de uma garota de outro estado, eu não vou citar cidades aqui, estados, para não comprometer, que ela entrou em contato com a gente, ela estava vivendo com o marido, tinha uma filha de 1 ano, e estava em situação de violência naquele momento. Tanto que a nossa comunicação com ela era super restrita, porque dependia de quando eles estavam ou não em casa, de quando ela conseguia falar com a gente, de que ela não podia manter mensagens no celular, porque ele tinha acesso a todas as coisas dela. E a gente, mediante a atuação aqui, conversando com ela, e mediante acionarmos uma advogada lá na cidade que ela estava, a gente conseguiu fazer com que essa mulher saísse da situação de violência, que era diária, era uma violência até que assim, vizinhos já tinham mudado de lugar algumas vezes, porque os vizinhos passavam a perceber essa violência e chamavam a polícia. Então, assim, ele aterrorizava os vizinhos, aterrorizava testemunhas, e a gente, com esse trabalho, a gente conseguiu uma coisa que parece simples, né? Ela conseguiu acionar a gente, achou a gente no Facebook, mandou a mensagem e a gente conseguiu articular para que hoje ela saísse de casa, estivesse num lugar seguro, com a filha dela, já em processo de regulamentação de guarda, e conseguisse realmente sair dessa situação. Bom... Desculpa. Então, a questão da advocacia pro bono passa um pouco disso, né? Também a gente suprir os espaços que a defensoria não consegue chegar, porque não consegue, porque não pode, porque não tem recursos, e até assim, em umas cidades pequenas, às vezes que no interior do Maranhão, que não tem a defensoria, tem aqueles convênios da OAB com a defensoria, mas que a gente sabe que nem sempre a gente vai ter uma advogada feminista que saiba tratar essa vítima, né, essa mulher que está vitimizada aí. Um dos grandes problemas hoje, seguindo um pouco o que a Daniela falou, que, né, a gente vê que não é só no Brasil, é que o sistema no Brasil está muito voltado não, né, mas ele está desenhado a silenciar essas vítimas. Elas já é um passo muito grande a vítima, por exemplo, de um caso de estupro, ter a consciência de que ela sofreu aquela violência e que ela precisa fazer aquilo. Então, aqui no Brasil, a gente tem um prazo de 6 meses para essa mulher que sofreu essa violência enorme ter essa consciência de que ela sofreu essa violência e denunciar. E aí, quando ela chega na delegacia, ela é revitimizada pelas autoridades policiais aí. Quando ela chega no fórum, ela é revitimizada de novo pelo tratamento que o judiciário dá para ela. A gente tem casos emblemáticos aqui no Brasil, o caso no Rio de Janeiro, né, que o delegado ficava perguntando fatos da vida supostamente pregressa da vítima, hábitos sexuais dela, como se isso fosse algo influenciador, né, na violência que ela sofreu. E a gente tem um caso que veio aqui à luz recentemente, foi um promotor de justiça que agrediu sistematicamente uma menor de 18 anos, acho que ela tinha 13 ou 14 anos na época, que foi vítima do padrasto ou pai, não me recordo agora, e engravidou, fez o aborto legal e ela foi violentada de uma forma brutal, assim, pelo promotor de justiça em audiência. Então, com esses casos, assim, a gente consegue perceber o quão machista é todo o sistema, que está desenhado para silenciar as vítimas. Quando elas conseguem romper essa barreira de levar essa denúncia para frente, elas acabam caindo nesse sistema. Então, acho que uma boa parte da atuação do advogado pro bono também é isso. É realmente acompanhar uma mulher numa delegacia,
falar como tem que ser o BO, brigar, não permitir que ela seja revitimizada. E também tem a parte humana, né? A gente tem que ter a consciência de que aquela mulher sofreu uma violência muito grande, seja estupro, seja a violência física, seja a psicológica, que é muito comum também. A gente tem que, o tempo inteiro, a fazer uma atuação despida de qualquer preconceito, de qualquer julgamento, de qualquer tudo, realmente com empatia. E tratar essa pessoa com cuidado, porque ela não... Exatamente porque ela já vai ser revitimizada por N pessoas em N instâncias, e a gente tem que realmente combater isso. A gente diariamente recebe, eu calcularia, não sei estimar o número de mensagens agora, porque a gente ainda vai esperar o final do ano para a gente poder fazer esse levantamento de 2016, mas diariamente a gente recebe, em média, 3, 4 mensagens pedindo ajuda, né? Como eu disse, das mais variadas. E eu queria finalizar aqui também falando que, infelizmente, nem sempre, como eu já disse, nem sempre a atuação do advogado pro bono vai ser uma resposta jurídica. A gente, muitas vezes, tem casos que foram mulheres que sofreram violência sexual na infância, que hoje só, apesar, acho que muito em parte deles, todo esse movimento feminista que tem acontecido no Brasil, tem a consciência de que isso aconteceu com elas, de que a relação que ela teve não foi uma relação, foi uma violência, que ela foi estuprada por um amigo e tudo. E elas buscam a gente, já teve alguns casos assim, buscam a gente querendo saber o que elas poderiam fazer, que medidas elas poderiam adotar. Só que no Brasil a lei mudou muito, mas ainda mudou pouco, né? Por outro lado, falta muita coisa para acontecer e melhorar ainda. Então, às vezes, a gente se depara com casos de que o crime está prescrito ou decaiu porque a legislação era outra. Então, a gente não tem uma resposta jurídica para dar para essa mulher. Então, eu acho que é muito importante a gente ponderar também que nem sempre a resposta do advogado pro bono vai ser jurídica. Muitas vezes, sim, obviamente, mas nem sempre ela vai ser jurídica. Muitas vezes, ela vai ser uma resposta que, às vezes, é simples, é um acolhimento, é uma escuta dessa vítima que está passando por essa situação, que, às vezes, não consegue acessar alguém mais próximo, algum familiar, e contar a experiência dela, e ela consegue se abrir com uma pessoa que é uma advogada, né, que é uma pessoa de fora. E isso também puxa um pouco a questão da justiça restaurativa, que é uma ideia, eu não sei se todo mundo conhece, é uma ideia muito nova no Brasil, tem cerca de 10 anos, mais ou menos, que é realmente a ideia de você, que não tem uma, apesar de chamar justiça restaurativa, ela tem uma ideia ela muitas vezes traz uma resposta, ela traz uma resposta não jurídica e muitas vezes muito mais eficaz aos conflitos, na solução de conflitos. E ela pode ser aplicada, inclusive, na violência de gênero. Então, eu acho que o nosso papel como advogados pro bono, advogadas pro bono, é isso também, não só pensar na combatividade jurídica, claro, isso é muito importante, litígio estratégico, dar visibilidade para as violências e os absurdos que a gente combate diariamente, mas também buscar solucionar o problema, o conflito que aquela pessoa está enfrentando. Porque se a gente chegar e falar, eu não posso fazer nada por você, o crime já decaiu, já prescreveu, qual que é a resposta que a gente está dando para essa mulher e qual que é a solução que a gente está trazendo para combater a violência de gênero e trazer uma sociedade mais igual. Então, eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Sofia. Então, tendo ouvido um pouco dessa experiência brasileira, então saímos agora do Brasil para ir para nosso país hermano, Argentina. E então a Analia Mas, que a gente teve a oportunidade já de ouvir no painel anterior, ela é advogada também e é secretária de Gênero e Laicismo na Federação Argentina LGBT. Então, peço para a Anália falar um pouco da experiência argentina, trazer um pouco dessa trajetória também, essa luta. Gracias. Voy a hablar despacio o tienen auriculares. No, sí. Bueno, hablo despacio. Divagar. No tenía nada preparado porque no iba a hablar, pero soy feminista y
doy clases en la facultad, así que voy a empezar por decir algo porque a veces las feministas vivimos, yo digo dentro de un Tupperware, esas cosas de plástico, y a veces olvidamos que hay gente que tal vez no está entendiendo de qué se trata la violencia de género. Todos sabemos qué es violencia, pero no todos o todas entendemos de qué hablamos cuando hablamos de género. Disculpen si todo el mundo lo sabe, pero no está de más decirlo. Cuando hablamos de género no hablamos de genitalidad, sino que estamos hablando de una estructura, una construcción cultural, de los roles que nos han asignado a los varones y a las mujeres, roles que le dieron una característica supuestamente natural, de que los varones son fuertes, proveedores, no lloran, y las mujeres somos buenas, sumisas, la cocina es nuestro destino, etc. Y a raíz de esta construcción surge la violencia de género como una estructura netamente asimétrica de poder, donde no es que hablamos de varones que de golpe se despertaron en un ataque de locura y mataron y cortaron en pedacitos a una mujer y la tiraron en una bolsa de basura. Hablamos de un sistema patriarcal donde estos varones se encuentran justificados de hacer con sus cosas. Cuando hablamos de objetivar mujeres, hablamos de objetos, de cosas. Y uno con las cosas hace lo que quiere, o las cuida o las rompe. Es decir, no son locos, sino que son, decimos, hijos sanos del patriarcado. Actúan acorde a este sistema. Sistema que también lo vemos en las fuerzas policiales, en la justicia. Así que, como decía aquí la compañera, hay una mala noticia. En Argentina el número de femicidios asciende cada año es mayor. La buena noticia de las construcciones culturales es que las podemos cambiar. Así que a quienes sean madres o planean serlo, criemos varones antipatriarcales, por favor. Argentina fue condenada internacionalmente por 2 casos. Se usan las siglas porque se trata de personas menores. Una es LMR, es un caso de una violación de una niña de un pueblo originario, de un pueblo indígena, por 3 varones blancos. No funcionó nada, el sistema policial, judicial y médico fue absolutamente cruel y anti-todo, antihumano. Por eso siempre decimos somos humanas, parece tonto tener que aclararlo. Y el otro caso es el caso LNP, que es el caso de una mujer con discapacidad mental, que fue violada y no se le permitió abortar, aun cuando en Argentina existe lo que llamamos el aborto no punible. Es decir, en Argentina no es legal abortar, salvo en 3 casos, que es cuando está en riesgo la vida, la salud, o en casos de violación. En el año 2009 se sancionó una ley nueva, es la número 26.485, que cambia el paradigma de que la violencia es solo doméstica y a manos de nuestra pareja. Violencia que se escondía debajo de la alfombra, ¿no? Y habla de violencias, no solo la física, sino que habla de la psicológica, de la institucional, de la mediática, de la obstétrica. No se hablaba de cómo nos tratan en los hospitales cuando vamos a parir, ¿no? Y además de que no solamente la sufrimos en las casas, sino que la sufrimos en el trabajo, la sufrimos en los medios de comunicación y en tantos otros espacios. Y da algunas reglas procesales que yo creo que más que procesales son de fondo, como por ejemplo que en un juicio por violencia de género no puede haber una instancia de mediación, porque la mujer que ha sido violentada no se encuentra en la misma situación, está en una situación de vulnerabilidad, y la mediación se trata de 2 partes que tratan de negociar. La persona que ha sido violentada no está en condiciones de negociar. Les cuento, en el mismo año se derogó una figura del Código Penal increíble que se llama avenimiento,
que existía desde el año 1921, que decía que si una mujer se casa, contrae matrimonio con el varón que la violó, se le condona la pena, se le exime de pena al varón. Se derogó hace 3 años esta figura. Como todo lo que nos pasa, todas nuestras conquistas, la conseguimos luego de que alguna de nosotras muere. En este caso fue Carla Figueroa en Córdoba, asesinada el mismo día que se casó con su violador. Y al mismo tiempo se produjo otra buena noticia, que se incorporó la figura del femicidio en el Código Penal como un agravante junto con la orientación sexual y la identidad de género, todo en el mismo artículo. Como les decía, a pesar de esto, el número de femicidios crece cada año, cada vez más. El año pasado la sociedad argentina se cansó y se creó un movimiento absolutamente popular, sin instancia política ni de ninguna otra clase, que se llama Ni Una Menos. La gente salió a la calle, este año volvimos a salir a la calle el doble de personas, con todas nuestras familias, hijos, maridos, compañeros, etc. No sé cuál será el futuro, porque siempre se trata de captar políticamente este tipo de movimientos. Lo que sí es cierto que yo digo, siempre hay que aprovechar el minuto que tenemos en un medio de comunicación para explicar que no son casos aislados, no es María, Juana y tal, sino que es este esquema asimétrico de poder, y siempre aprovechar el minuto para dar una información útil. En Argentina el número 147 es para llamar por teléfono a las 24 horas, porque sabemos que esa mujer tiene ese minuto para atender, y en un teléfono que no revictimiza, que no te vuelve a preguntar todo el tiempo qué te pasó. En cuanto a la temática de aborto, como les decía, a pesar de que hace 100 años que está el aborto no punible, es el día de hoy que por el sistema judicial o el sistema médico siguen pariendo niñas de 11, 12 años que han sido violadas. Y ahora la sociedad se movilizó por el caso de Belén, una mujer que fue al hospital pensando que le dolía el estómago y tenía un aborto en curso, tuvo un aborto espontáneo y hace 2 años que está presa. Recién ahora fue liberada porque una compañera feminista tomó el caso al día anterior que dictaban la sentencia, y nos movilizamos todo el movimiento de mujeres de todo el país. Es un caso en Tucumán, en una provincia muy conservadora, por eso digo, es fundamental nuestra organización y nuestra unión, y entender que cuando le pasa a una nos pasa a todas. En el caso de abortos, América Latina es el peor continente, es en el que más mujeres hay muertas por abortos clandestinos, por abortos inseguros, clandestinos son todos inseguros. Y darles por ahí un tip que puede servir. En el caso de Argentina, que tiene la indicación de excepción por el tema de salud, según la Organización Mundial de la Salud, cuando hablamos de salud, hablamos no solo de la física, sino también de la psíquica y la social. Y si lo pensamos, tal vez abarque todos los motivos por los cuales las mujeres podemos abortar. Y tampoco, en el caso del Código argentino, no habla de cantidad de riesgo. No dice que tiene que estar en peligro de vida, sino poner en riesgo la vida o la salud. Así que a veces nos peleamos las compañeras diciendo, pero vamos por el derecho a la autonomía o por el derecho a la salud. Miren, saquemos de una vez esta ley, ya es la 7ª vez que la presentamos en el Congreso. Como dice una amiga, la despenalización es para las ricas, la legalización es para las pobres. Así que... y me pidieron hablar de la temática LGBT, ahí también quiero no extenderme mucho, pero podría. En el caso de mujeres lesbianas, bueno, hay varias lesbianas que dicen no nos llamen mujeres, porque si el concepto de mujer es que tenemos socialmente, no queremos serla. Y según Monique Wittig, la única manera de salir del patriarcado es ser lesbianas o monjas, dice, porque si no... La situación del caso de las lesbianas, a diferencia de las mujeres trans,
es que las lesbianas padecen y padecemos de una absoluta invisibilidad. En Argentina hubo un caso, Pepa Gaitán, una chica asesinada por el padre de su novia, asesinada de un tiro a medio metro, que en la sentencia no se agravó porque la orientación sexual no está citada en la ley contra actos discriminatorios. Por eso es tan importante esta ley por la que estamos luchando. Y en el caso de las mujeres trans, la situación es absolutamente terrible. Según el último estudio en América Latina y el Caribe, su expectativa de vida es de 35 a 40 años, fruto no solo de la violencia institucional, ya que en Argentina el 90% se dedica al trabajo sexual porque no hay otra posibilidad. Respeto a quien lo haga por voluntad, pero no como destino. También las estadísticas indican que son expulsadas de sus hogares a los 11 o 12 años. El otro día una compañera trans me dice, ustedes tienen la posibilidad, o sea, nosotros llevamos el closet encima, nosotros a los 4 o 5 años nuestros papás, nuestras mamás saben quiénes somos. Yo puedo ir con mi pareja de la mano y si hay algo raro en la esquina, soltarme, pero una mujer trans sabe que va a llegar a esa esquina y le va a pasar algo, o sea, no existe otra posibilidad. Y se produce una migración de las provincias a la capital del país, de chicas muy jóvenes, sin educación, sin acceso a la salud. Antes de la ley de identidad, las compañeras me decían, nosotras vamos a morir al hospital porque caemos en una sala de varones, nos tratan con un nombre de varón y tenemos que ir a sanitarios, a baños de varones. Entonces, y a veces cuando morían no sabía ni quién era porque su nombre no estaba en el documento. Por eso la ley de identidad es fundamental, pero hace falta mucho más. Está muy bien tener un documento, pero también hay que tener acceso a la salud, hay que tener acceso a la educación y hay que tener acceso a un trabajo formal. Quienes quieran dejar la calle tienen que tener esa posibilidad. A nosotros se nos ocurrió, hemos presentado acciones afirmativas como cupos laborales en el empleo público, pueden ser exenciones impositivas a empresas, y hasta también hicimos un proyecto, pero no nos fue bien, de una asignación a mujeres trans mayores de 40 años, que son sobrevivientes, son muy pocas, al Estado le hace cosquillas, al Estado presupuestariamente no es nada, sin embargo mediáticamente fue terrible. Nos decían cosas como, ahora cualquier varón se puede poner una peluca, y digo, ¿alguien se imagina que una persona va a cambiar de nombre para cobrar una jubilación? O le digo, bueno, hagamos una prueba, vaya usted durante un mes, póngase tacos, peluca, vaya al barrio más pobre, a La Matanza, por ejemplo, durante un mes y dígame si es fácil ser mujer trans en un barrio de estas características. Y les aseguro que ninguno sobrevive. Bueno, espero las preguntas de ustedes y termino, como hizo acá mi compañera. Hay una frase que siempre cantamos, todos los años hacemos el Encuentro Nacional de Mujeres, la semana que viene lo hacemos en la ciudad de Rosario, y hay una canción que cantamos todas juntas, siempre el último día marchamos unas 40.000 mujeres, campesinas, obreras, profesionales de todas las edades, y siempre cantamos alerta, alerta, alerta que camina, mujeres feministas por América Latina. Gracias. Muitíssimas graças. Bueno, bem, temos então, desculpa, temos então mais uns 10 minutos, mais ou menos, para abrir para perguntas. Então, nesse momento, a gente convida, temos alguns monitores aqui disponíveis para passar o microfone. Então, já temos uma pessoa ali, duas. Boa tarde a todas e a todos, né? Tem um homem aqui também que eu acho interessante, tem muito pouco, deveria ter mais. Eu gostaria de perguntar uma pergunta para as três. Qual é o procedimento quando uma mulher é estrupada? Em todos os âmbitos, no Chile, no Brasil e na Alemanha, qual país for. Eu queria saber qual é o procedimento que as autoridades ou as femininas tomam.
Vou falar aqui do Brasil, obviamente, né, daqui. Eu acho que primeiro é bom pontuar que eu acho que exatamente porque o nosso sistema é muito machista, tem essa coisa do que a mulher tem que fazer quando ela for estuprada. O que ela tem que fazer? Eu acho que a gente tem que primeiro partir do princípio de que ela não tem que fazer nada. Ela tem que tomar o tempo que ela precisar para processar aquilo e eu acho que o nosso Estado devia fornecer melhores condições para ela fazer isso. Agora, falando legalmente, se ela tiver condições, né, o ideal é que ela busque uma delegacia da mulher, que é onde ela vai ser, a gente espera, um pouco melhor tratada, né, do que nas delegacias comuns. Aí a gente enfrenta um outro problema aqui em São Paulo, que eu posso falar que na cidade hoje, a gente tem uma delegacia da mulher 24 horas, que foi resultado de uma luta de várias instituições, que ainda está longe do ideal, porque a gente sabe que essa delegacia é no centro da cidade, e uma mulher que está na periferia, numa cidade como São Paulo, jamais vai ter condições de se deslocar à meia-noite, 2 horas da manhã, até a delegacia da mulher para ter o atendimento minimamente adequado para a situação dela. Então, isso a gente ainda tem que mudar muito. Mas uma delegacia da mulher, ela vai fazer o registro da ocorrência, e ela vai ser encaminhada aqui em São Paulo para um lugar, para o IML, né, onde ela vai passar por todos os procedimentos, tomar o coquetel antirretroviral, que, né, a gente nunca sabe o que ela pode ter sofrido aí, e fazer todos os exames para a gente poder depois embasar uma futura condenação dessa pessoa. É basicamente isso. Eu não vou te explicar os procedimentos ali no ML, porque não acho que nem cabe a mim. Aqui em São Paulo, esse trabalho é muito bem desenvolvido pelo Pérola Byton, que também fica aqui na região central. E é basicamente isso. Vou passar para as outras. Es lo mismo en Argentina. Es verdad que sería el Estado el que tendría que acercarse y yo recomiendo siempre no ir a la policía, sino ir a la fiscalía. Al menos allá es una garantía, la justicia es una garantía mayor. La policía es netamente patriarcal. Había comisarías de las mujeres, pero cada vez hay menos. Y también estaba pensando no sé si existe acá, pero allá hay proyectos para que las mujeres que sufren violencia de género existan no solo refugios, sino también creo que en México, en Ciudad de México existe un subsidio que te permite, porque la situación económica es lo que te impide a veces irte de tu casa, porque tenés hijos y no sabes a dónde ir, y que exista algún subsidio que le permite a esa mujer poder salir de esa casa en caso de que la violencia fuera intrafamiliar. Y bueno, lo de preservar, no bañarse, no pegar baño enseguida, sino ir para que puedan tomarse las muestras y tomar la medicación no solo por la posibilidad de embarazo no deseado, sino también de enfermedades de transmisión sexual. Y yo recomiendo ir a alguna agrupación de mujeres, para una cuestión de contención, de que no importa si usabas pollera corta, si fuiste tarde a bailar, que no te convenzan de que la culpa es tuya. Tenemos derecho de caminar por la calle como se nos ocurra, con quien se nos ocurra y que no nos toquen. Es así de básico. Y porque también sabemos que no es lo mismo si una es blanca, rubia, occidental, que si pertenece a otra etnia u otra clase social. Generalmente no te creen, entonces está bueno estar acompañada por otras compañeras que están empoderadas, que te pueden ayudar, que te pueden guiar un poquito más. No sé. Sí, yo me sumo a lo que han dicho, totalmente de acuerdo con esto último. Yo creo que como feminista, si tú me lo preguntas a mí como feminista, hay que politizar la experiencia. O sea, entender que es una pandemia en el mundo. Por lo tanto, tratar de sacarla de una y de su cuerpo y ponerla en otro plano para poder sobrevivir, como primera cosa.
Y desde un punto de vista de litigio estratégico, que es lo que nosotras hacemos, a propósito de estas múltiples denuncias de los malos tratos en las policías, nosotras trabajamos con el Ministerio Público para que se hiciera un instructivo desde el Fiscal Nacional, que es la máxima autoridad del órgano persecutor, para que necesariamente cuando llega a una estación policial una mujer que dice quiero denunciar una violación, lo que debe hacer el carabinero es llamar al Ministerio Público, solicitar fiscalía especializada, de manera que se le tome declaración por parte de una fiscalía especializada una sola vez, por parte de quien está a cargo de hacer la investigación. Ahora, sin perjuicio de eso, en los dos casos que yo les mostré al principio de mi presentación, el instructivo existe, no se respetó, y no solamente no se respetó, sino que además a las dos chicas, que una tenía 18 años y la otra 24, les pidieron que para ingresar la denuncia ellas tenían que entregar el número de cédula de identidad y el domicilio del agresor. O sea, es absolutamente absurdo. Yo, mientras me está violando, le digo, ¿me puedes prestar tu carné para sacarle una foto, por favor, para después ir a denunciarte? O sea, es una locura. Entonces, nosotras lo que hacemos es tratar de hacer ese seguimiento y presentar denuncias administrativas en contra de esas estaciones policiales para tratar de como generar esa responsabilidad por parte de los operadores policiales para que respeten ese instructivo, pero es una tarea diaria, digamos. Y junto con los exámenes físicos, la profilaxis, etcétera, nosotras cuando nos llegan casos tratamos de impulsar que al mismo momento de hacer la declaración y el examen físico se les hagan pericias psicológicas por parte de peritos o peritas expertas. Porque probablemente la única prueba que vamos a tener es el relato de la mujer. Si es que tenemos la evidencia física, que incluso teniéndola es difícil obtener una sentencia, muchas veces no la hay porque no es necesario que tú te resistas físicamente a una agresión sexual para que ella constituya violación. Lo que se debe exigir como estándar de prueba, y que es a lo que nosotras apuntamos, es a la ausencia de consentimiento, que no es lo mismo. Entonces tratamos de obtener inmediatamente una pericia psicológica por parte de un perito o perita experta que pueda dar cuenta que ese relato es creíble y que es consecuente con el haber sido víctima de una agresión de las características que se relata. Porque así ya no tenemos solamente la declaración, sino que tenemos la declaración y la pericia que la fortalece. Eso es como estratégicamente el único tip adicional que les podría dar a lo que ya han señalado. Graças. Temos mais uma pergunta e teremos que encerrar. Boa tarde, obrigada, parabéns às palestrantes, à organização. Meu nome é Marina Ganzaroli, eu sou da Rede Feminista de Juristas também, e eu vou aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta para as três e levantar um pouco a bola para algo que a gente na Rede Feminista de Juristas tem debatido muito e falado muito, né? E não somos nós que estamos falando, quem começou a falar disso foi a Kenearik Bujakian, né? Uma desembargadora que é uma grande parceira dos movimentos sociais aqui no Brasil, que é a necessidade, na instrução probatória dos casos de crimes sexuais, de valorização do depoimento da vítima. Exatamente porque nós, como advogadas feministas, não vamos para uma vítima de estupro dizer, olha, o que você tem que fazer agora é ir para o ML, né? Não tomar banho, né? Você vai chegar no ML, um homem vai abrir o seu canal vaginal depois de uma violência, vai passar um cotonete no seu canal vaginal, com aquele negócio, né, que abre, que não sei como chama, que é horrível, né, no exame ginecológico já é horrível. Imagina depois de uma violência, para ver se tem esperma no seu canal vaginal para constituir uma prova, né? Então, é óbvio que todos os laudos periciais vão ser inconclusivos, né? Quando eles não são inconclusivos? Eles não são inconclusivos quando a menina foi estuprada com um OB, por exemplo, e o OB foi para o útero. Aí, nesses casos, eles não são inconclusivos, porque são muito comuns também, né? Quando tem até, né, perfurações ou fissuras anais, aí eles não são inconclusivos. Mas, na maioria dos casos, eles são inconclusivos. Então, o que significa fazer advocacia pro bono e debater gênero dentro do sistema jurídico e do direito, não só sendo advogado ou advogada, mas sendo advogada feminista,
né, colocando essa perspectiva para além, porque a violência, a gente sabe, é só a pontinha do iceberg. Né? Então, como que a gente pode conseguir cada vez mais brigar pela valorização do depoimento da vítima, quando a gente sabe que é só olhar em volta. Né? Quem está fazendo esse debate? São juízas? São defensoras? São deputadas? São, mas são todas mulheres. E a gente tem muitos juízes, muitos promotores, muitos defensores. Como a gente convence esses homens de que a gente precisa acreditar na palavra da mulher? Obrigada. Es una buena pregunta. Muy grande. En el caso que Argentina fue condenada, LMR, la niña había sido violada detrás de una iglesia, en la parte de atrás de una iglesia, por 3 hombres blancos, muy simbólico, y en forma anal. Cuando ella, como era de un pueblo indígena, la policía no la atendía, tuvo que ir la comunidad a reclamar, y la atiende un médico que le hace un estudio vaginal más que profundo, cuando la niña siempre dijo que fue anal, o sea, fue una doble violación. Además de que nunca tuvo intérprete, no habla español, nunca tuvo intérprete en todo el proceso. Así que allí lo fundamental fue que los abogados no desistimos y llegamos a la Corte Interamericana. Ese es un camino que fue la única manera de despertar al país, que esto no podía pasar. Iba a decir algo más, pero no me acuerdo. Me habías dicho... Habías preguntado qué otras cosas... otra cosa. Es importante cuando nosotras llegamos a puestos de poder y rompemos el techo de cristal, hacemos cosas que no hacen los varones en el mismo puesto de decisión. En Argentina, durante 200 años, nunca hubo una mujer en la Corte Suprema. En estos últimos 10 años hubo 2, una lamentablemente falleció, pero lo que hizo fue crear una oficina de género dentro de la Corte que obliga a capacitar en género a todos los miembros del Poder Judicial. La otra se está por jubilar y lo que hicieron, y uno renunció, ahora entran 2 varones. O sea, volvemos a tener una corte absolutamente masculina. Por eso digo que, aparte de que salimos a defender mujeres, digo, la vía internacional y la vía de la... Yo doy clases en colegios secundarios, en los más pobres, en la universidad. O sea, creo que además del litigio, la capacitación, el hablar permanentemente, otras instancias, tenemos que usar la imaginación, chicas, porque la verdad que es nuestra vida. Complementando um pouco o que ela disse, é a desconstrução diária, né, em todas as instâncias. Por isso que até na minha fala eu coloquei um pouco isso, que a Defende, além de fazer esse atendimento para as mulheres, sempre pro bono e ajudando pontualmente as mulheres, é também você fazer a questão do litígio estratégico, é você também empoderar mulheres para cada vez mais elas tomarem espaço e em todas as instâncias do direito. A gente tem um judiciário aqui no Brasil majoritariamente masculino, e quanto mais você sobe na cadeia do judiciário, mais masculino ele fica. Então, é difícil você esperar que um homem branco, heterossexual, cisgênero, mais velho, tenha essa autocrítica de falar, não, eu estou errado, realmente, eu preciso escutar o que essas mulheres, milhares de mulheres estão me dizendo. Então, a gente tem que colocar cada vez mais mulheres no poder, em todas as áreas, em todos os... Porque eu acho que só assim a gente vai conseguir realmente travar. E eu acho, além falando um pouquinho da importância do depoimento da vítima, isso praticamente todas as situações de violência de gênero, o depoimento da vítima tem que ter uma maior relevância. Seja porque no assédio sexual do trabalho, ele sempre é feito a 4 portas, ele nunca... O chefe não chega para a estagiária e fala, pede favores sexuais em troca de uma promoção na frente do escritório inteiro.
Ele faz no cantinho, na sala do café, quando tá só os dois. E não é, então não é só no caso de estupro, né? E sem falar que estupros nem sempre deixam marcas. O estupro não é só a questão da penetração. Então, até quando a gente vai ficar duvidando dessas mulheres e colocando elas e até desincentivando elas a virem a denunciarem isso e tentarem combater esse tipo de situação. Então, em todos os casos, na verdade, de violência de gênero, o depoimento da vítima tem que ter um maior valor. E isso tem que mudar. Porque a violência de gênero, às vezes, é explícita, mas às vezes ela não é. E a gente não vai conseguir combater isso se a gente não fizer essa valorização do depoimento da vítima quando ela faz esse tipo de denúncia. Sí, y yo agregaría, sin duda la transformación es cultural, hay que partir de cero, hay generaciones que están perdidas, e incluso en las generaciones jóvenes hay chiquillos con los que ni siquiera vale la pena. Eso sin duda. Pero, estratégicamente, como abogada feminista, yo creo que hay que invocar derecho internacional, hay que invocar el estándar y hay que forzar a que el tribunal me diga y me explique por qué no lo va a aplicar. De desarrollo de esto hay harto. Entonces hay que, yo creo que desde nuestra labor jurídica hay que empezar a invocarlo con más fuerza, de manera permanente, en todos los casos, y forzar a través de las instancias superiores también a que se dé cuenta de por qué no se va a aplicar el estándar internacional y se va a aplicar otro. Y sin duda, cuando no se aplique, recurrir a instancias internacionales es posible. Toma mucho tiempo, pero estas transformaciones a las que apuntamos son transformaciones de largo plazo. Yo sí creo que en eso hay que tener mucha responsabilidad con la víctima que presta su caso para esa transformación en sede internacional, explicarles desde el momento uno que esto no va a solucionar su problema, sino que, de nuevo, politizar, esto es para abrir caminos para otras, porque también esa expectativa de la instancia internacional es compleja. En el caso de Chile tenemos el caso de Karen Atala, una sentencia, la primera del sistema interamericano sobre maternidad lesbiana y no ha pasado mucho. Entonces eso también puede incluso ser revictimizador, esa potencialidad de reparación puede generar una expectativa que luego no se cumple. Entonces hay que ser cuidadosa. Y yo diría además que hay todo un otro espectro del derecho internacional representado por los órganos de tratados que supervisan el cumplimiento de los tratados internacionales de Naciones Unidas. Nosotras en ese espacio hacemos mucha incidencia. El Comité CEDAW no es el más progresista de todos, pero suele acoger las solicitudes de recomendaciones que se le hacen desde la sociedad civil y teniendo recomendaciones específicas y concretas. Por ejemplo, la necesidad de capacitar a operadores de justicia. Eso funciona y se moviliza de manera que, quienes hagamos las capacitaciones, seamos las que sabemos del tema. Porque no se saca mucho con que vaya el presidente de la Corte Suprema, que es un macho recalcitrante, a capacitar al resto. O sea, no. La capacitación tiene que tener unos contenidos mínimos y tiene que tener una perspectiva, tiene que tener capacitadoras que sepan de lo que están hablando y que además se validen socialmente ante sus pares. Y en eso yo creo que el trabajo sectorial también es interesante. Nosotras hemos hecho bastante trabajo con el Colegio de Médicos para que desde su profesión comprendan cuál es su rol, que comprendan que no solamente tienen que hacer la pericia, sino que tienen que ir 1 año y medio después a la audiencia de juicio a dar cuenta de ella. Y para eso tiene que estudiarse la pericia que usted hizo hace 1 año y medio, porque evidentemente no va a poder dar una cuenta profesional que le dé la fortaleza de prueba, si es que usted no se la estudia, porque el abogado defensor del agresor lo va a interrogar. Entonces, ese trabajo también hay que hacerlo desde lo sectorial, en los medios de comunicación. Yo creo que hoy día, me imagino que a nivel latinoamericano todas compartimos un poco esta muy incipiente creación de secretarías de género, de comisiones de género en el colegio de periodistas, en el colegio de abogados, en el colegio de... Entonces, en esas secretarías tratar de instalar no solamente esta solicitud como sectorial de, estos son los temas de mujeres que hablamos en una sala llena de mujeres y nos repetimos un discurso entre nosotras que ya no sabemos, sino que tratar de como diseminar esa información hacia afuera en una clave también que sea estratégica. Yo creo que una siempre quiere tirar el tejo pasado, como decimos en un juego chileno donde uno tira una cosita y hay un límite. Una siempre lo quiere tirar lo más allá posible, a veces hay que ir tirándolo de a poquito
hacer así como Hansel y Gretel y poniéndoles migajas para que lleguen a un día a comprender de lo que estamos hablando. Y todas esas estrategias creo que hay que utilizarlas todas en manera paralela, o sea, todo suma. Yo agregaría, es así, en todas las jurisdicciones crean una Secretaría de Género, Dirección, que estás vos, una secretaria, y no te dan presupuesto, pero ellos se quedan tranquilos con la conciencia y después van a la CEDAW y dan un informe de cuántos avances. O sea, que no nos mientan con eso. Después lo de Atala, aunque no te parezca, sirvió en otros países. Y esa es la otra. Un aspecto que no se ve nunca, que es que las mujeres que trabajamos por estas temáticas sufrimos violencias por defender y por luchar contra la violencia de género. Nos ha pasado una compañera de ir a atender un caso en Paraguay, de CLADEM, que es una organización argentina, y ser amenazadas tanto las activistas de Amnistía Internacional como esta activista argentina. Así que no solo compartir en América Latina los antecedentes, sino cuidarnos las unas a las otras, porque al patriarcado no le gusta mucho que lo toquemos, así que ese aspecto que no se ve porque también somos invisibilizadas, tomémoslo en cuenta. Bueno, muito obrigada. Eu queria primeiramente agradecer às palestrantes incríveis, inspiradoras, corajosas, por estarem aqui compartilhando essas experiências. Reconhecer que este é o primeiro passo, não falamos de várias outras interseccionalidades na violência de gênero, como questão racial, classe e tantas outras. Então, esse é o primeiro passo dentro desse movimento hoje. Esperamos que em outros painéis a gente consiga, através de perguntas, fazer questionamentos de todas essas áreas. E, de novo, hoje é o primeiro passo, temos o resto do dia, amanhã também. Então, mais uma vez, agradecendo a essas mulheres corajosas e lembrando, nenhuma menos. Então, agora vamos almoçar e continuar. Obrigada.